Bienvenidos a este webinar sobre transiciones de liderazgo de hermanos a primos y entre primos. Mi nombre es Pascal Michaud y voy a estar liderando esta sesión junto con mi colega Andrés Maldonado. Hola, un gusto, Andrés acá, un gusto estar con ustedes hoy. Este webinar para empresas familiares está organizado en tres partes. Primero, vamos a ver lo que implica abordar transiciones de liderazgo al mundo de hoy. Luego vamos a hablar acerca del compromiso personal y plan de desarrollo como dueño a un grupo de hermanos o primos que afronta una transición de liderazgo. Luego discutiremos brevemente los pasos que usted puede tomar ahora en su sistema familiar para tener éxito en la transición del liderazgo, seguido en un espacio para preguntas y respuestas. Ahora le paso la palabra a Andrés para que continúe con la presentación. Gracias, Pascal. Muy bien, vamos a tener una dinámica en la cual vamos a hablar aproximadamente por 30 a 40 minutos y ustedes van a poder formular sus preguntas haciendo clic en este botón de Q&A donde vamos a recibir sus preguntas. Las preguntas las vamos a responder en inglés y en español con la colaboración de mi colega Pascal. Así que nuevamente bienvenidos. Y les mandaremos la presentación por correo para que la tengan como referencia a la conversación de hoy. Muy bien, entonces iniciando, vamos a presentar primero este cuadro de la transición de liderazgo en el mundo de hoy como primer punto. Ahí la señal toma un poco, pero ya estamos en ello. Muy bien, lo primero que queríamos compartir con ustedes es que nuestras observaciones en este mundo, digamos, del liderazgo, es que los sistemas empresariales familiares se caracterizan por varias transiciones que están ocurriendo de forma concurrente y cada uno a un ritmo diferente. Estos sistemas están compuestos por personas y en la medida en que las personas, en que va pasando el tiempo, pues es necesario transicionar esos roles de liderazgo en el sistema y de hecho los sistemas empresariales familiares siempre están en algún tipo de transición. Los años van pasando y todos tenemos que transicionar. Pero entonces, cuando estamos en una transición de liderazgo, entendamos un poco cuáles son las partes de esta transición. Vamos a esperar a que llegue la señal. Parece que tenemos una pequeña interrupción. Muy bien. Entonces, ¿cómo son estas transiciones? Cuando hablamos que son varias transiciones en paralelo, ¿a qué nos referimos? Hay transiciones de líderes de negocio, de los líderes de la familia, de equipos gerenciales. Los dueños también tienen que transicionar, las juntas directivas, los comités. Y cuando estamos hablando de que hay esas transiciones en paralelo, nos referimos a estos. Son diferentes grupos de líderes que en el tiempo están siempre en transición. Pero no solamente son esos grupos que están en transición, sino también el sistema se encuentra en transición, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo esas transiciones de grupos de personas se acompañan con transiciones en el modelo de liderazgo, ¿no? Que son cómo al tener un cambio en estos líderes, el modelo de liderazgo también tiene que transicionar. Y por tanto, hoy vamos a hablar de cómo estas varias transiciones se llevan en paralelo, cómo adoptar una visión sistémica a esas transiciones de liderazgo, de que si una parte del sistema se mueve, la otra también se tiene que ajustar, y de cómo el modelo de gobierno debe recoger estas realidades y permitir que haya un abordaje
plural, de equipo, con una participación, digamos, de varios individuos. Entonces, entremos un poco a entender estas transiciones, cómo se presentan y cuáles son esos elementos que hay que tener en cuenta. Un poco de paciencia con el sistema. Muy bien, entonces, por una parte está la transición del sistema de liderazgo, que es ese sistema en el cual se toman las decisiones, en paralelo a una transición de los líderes que tiene que estar anclado en una manutención de esos valores que son los que han definido el sistema en la tradición del sistema empresarial familiar. Entonces vamos a entender en cada uno de estos elementos de sistema y de líderes cuáles son los elementos críticos que lo componen. Entonces, si empezamos por el sistema de liderazgo, en realidad nos estamos refiriendo a 3 factores. La siguiente, por favor, Cata. Muy bien, voy a tomar un tema anterior y después entramos en los factores. Hoy en día las transiciones tienen como una realidad diferente a la realidad, digamos, histórica. Hoy las transiciones son más complejas, tienen mayor velocidad, tienen un mayor número de participantes en ese sistema y se suceden de una manera mucho más rápida. Entonces, para lograr una transición exitosa, hay que preguntarse cuál es ese modelo de transición que queremos seguir y cuáles son esas opciones y cómo se aborda. Entonces, por una parte, vemos que hay unas transiciones de liderazgo que son más elegantes y ceremoniales, que tienen un alto grado de planeación y de sincronización y que son un proceso muy bien definido y central. Y es un tipo de transición que funciona y que requiere, digamos, un alto grado de planeación y de alineación. Pero por otro lado, también vemos que, y sobre todo en los tiempos recientes, hay unas transiciones más emergentes y continuas que se generan de un esquema más colaborativo, más iterativo y que un poco como los startups tienen iteraciones, idas y venidas y en ese proceso se van elaborando esas transiciones. Son 2 tipos bien diferentes que requieren 2 enfoques distintos. Ok. Entonces es muy importante escoger cuál es el esquema que uno quiere. Por una parte hay uno que se basa en un proceso, digamos que se atiende de una manera sistemática, y por el otro lado hay un abordaje donde el supuesto es una alineación mayor del equipo que permite hacer estas transiciones de una forma más iterativa, de mayor comunicación, más orgánicas, menos planeadas. Entonces es muy importante tener conciencia de qué tipo de transición quiere uno lograr y cómo puede combinar estos 2 tipos de transiciones, pero siempre desde un abordaje previamente acordado, claro y sistemático. Entonces, entremos un poco más en los elementos de estas transiciones y vamos, digamos, identificando cada una de sus partes. Entonces, hablemos de la transición del liderazgo y de nuestros líderes y de sus componentes. Entonces, cuando vemos la transición de nuestro sistema de liderazgo, nos referimos básicamente a 3 elementos de ese sistema. Primero, ¿cuál es el motor de generación de riqueza? Y en el motor de generación de riqueza nos referimos a cuál es ese grupo de activos, cuál es esa generación de valor de esos activos y cómo a futuro vamos a tener ese motor de generación de riqueza. Muchas veces hay desinversiones y empieza a haber un portafolio de inversiones diferentes. Cuando ese motor de riqueza evoluciona, el sistema de liderazgo también tiene que evolucionar en línea con eso. Una segunda consideración muy importante es cuál es ese nivel de patrimonio que compartimos. Muchas veces hay una distribución y la mayor parte del patrimonio está en las ramas familiares y no en el centro.
Ese es un modelo bien diferente a si la mayor parte del patrimonio se mantiene integrado y es un nivel de patrimonio común mucho mayor. Tiene otras consideraciones diferentes respecto a ese sistema de liderazgo. Y finalmente, ¿cuál es ese modelo de gobierno, esa forma como se van a tomar las decisiones a futuro, acorde con el equipo de gente que tenemos, las capacidades que tenemos, pero también muy ligado al motor de generación de riqueza y a ese patrimonio compartido? Entonces, cuando pensemos en esa transición del sistema de liderazgo, estos tres elementos son críticos. Ahora veamos el componente de los líderes. ¿Cuáles son esas consideraciones críticas en los líderes? Nos disculpan por los temas técnicos. Siempre el mundo digital pone sus desafíos, pero estamos por la labor. Muy bien. ¿Me oye? Excelente. Entonces, de parte de los líderes, hay que tener pues una reflexión importante de cuáles los líderes, de los diferentes líderes del sistema y de las diferentes situaciones que puede tener ese sistema de liderazgo. Entonces, aquí hay un ejemplo de algunos de los sistemas con los que hemos trabajado, donde hay una persona que tiene un rol de líder solar, como lo definimos, que tiene un liderazgo económico importante, tiene el liderazgo de la unidad familiar también y es un líder del arquitecto del sistema. Entonces es una persona que integra muchos roles y que al estar en una transición, pues representa un nivel de complejidad importante, porque es como este líder solar va a transicionar de su rol integral a de pronto descomponer esos roles y hacer un proceso gradual, más largo probablemente, que le permite incorporar nuevos actores en el sistema. Tenemos otro ejemplo que es un líder económico y un arquitecto del sistema, pero que por otro lado el liderazgo de la unidad familiar está generado por otra persona. Este tipo de liderazgo es un liderazgo que describimos como inestable, porque hacia adelante esta persona que es el líder económico y el arquitecto del sistema va a transicionar, pero por otra parte hay otro líder que tiene ese rol, digamos, más de la unidad familiar, y es muy importante equilibrar cómo estas dos personas en el tiempo pueden generar digamos, un modelo que permita balancearlo, pero que no sea dependiente enteramente de estas dos personas, ¿no? Finalmente, hemos visto otro modelo, que es la situación 3, donde hay un líder económico que está mucho en ese campo económico y hay otra persona que tiene la unidad familiar, pero que también es el arquitecto del sistema. Ahí vemos que hay tensiones entre esa mentalidad emprendedora y también dentro de la mentalidad más sistémica, que es el que ocupa la otra persona. Y estos sistemas son complicados porque el líder económico tiende a querer, digamos, seguir en ese liderazgo muy largo durante el tiempo, y el arquitecto pues ya ve que hay necesidad de incorporar otra persona, y en estos sistemas puede haber una ruptura en la continuidad del grupo, y es importante ver si es necesario, digamos, reconfigurar un poco el grupo y dar oportunidad de liquidez y de establecer un modelo diferente. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que existen estos modelos diferentes y que además puedan entender cuál es el nivel del estado de su sistema, ¿no? Entonces, volviendo y un poco resumiendo, siempre estamos en una transición en estos sistemas empresariales familiares. Hay una transición del sistema de liderazgo y de los líderes clave, y siempre esto está enmarcado en la realidad de las presiones externas, y ahora estamos viviendo un momento
de unas presiones externas muy fuertes por el COVID, pero también estos procesos están ligados a los imperativos internos. Entonces es muy importante entender estos componentes de sistema de los líderes y enmarcados en el contexto en el que están. Muchas veces nos preguntan si en este tema de COVID estos procesos de transición se deben interrumpir y nuestra respuesta siempre es no. Estas transiciones siempre se están generando y si uno las para, vuelve atrás, no logra que el sistema continúe evolucionando, que es muy importante que lo haga y hay que seguir adelante, ¿no? De pronto se cambian un poco los tiempos, se cambian los esquemas, pero no se deben interrumpir. Entonces, una vez tenemos todos estos componentes, es muy importante que ustedes se pregunten, bueno, ¿cuál es nuestro sistema de hoy? ¿Qué tan complejo es? Y cómo esas características del sistema nos van a llevar a tener un esquema de transición particular. Entonces, cuando les decimos qué tan complejo es el sistema, hay como 4 elementos críticos para que ustedes puedan reflexionar respecto a la complejidad de su sistema, ¿no? Y un primer elemento es la propiedad. Un sistema donde la propiedad esté más concentrada es menos propenso a ser complejo que uno cuando hay una propiedad muy dispersa y hay que traer a muchas personas a la mesa. La otra consideración de complejidad es cómo es el modelo financiero y de creación de riqueza. Cuando es concentrado en una compañía es menos complejo que cuando hay múltiples negocios, un portafolio de inversión grande en diferentes geografías. También hay que pensar cómo es la familia. Son pocas ramas, está concentrado o es un sistema plural de muchas ramas, muchos miembros y fragmentados y dispersos por todo el mundo. Finalmente, ¿cómo es el gobierno? ¿Es formal, está definido, tiene políticas o es poco estructurado, es informal, son relaciones implícitas? Entonces, si uno tiene un sistema más complejo, va a requerir un sistema de transición mucho más estructurado, más definido, más trabajado. Si es de baja complejidad, de pronto es un sistema donde la transición del liderazgo se hace de una manera más orgánica. Pero es muy importante partir de la base del nivel de complejidad del sistema. Y el otro es, bueno, ¿cómo está organizado el sistema de ustedes hoy? Hemos visto que inclusive en tercera y cuarta generación los sistemas revierten a sistemas muy solares. Ese tipo de transición con un líder al centro, pues tiene una complejidad grande porque hay que desarticular los diferentes roles de ese líder y hacer transiciones organizadas de cada uno de esos roles. Por otra parte, hay sistemas que ya tienen un liderazgo más plural, más institucionalizado, y el liderazgo de ese sistema es probablemente más simple porque ya hay una transversalidad y un mayor trabajo en equipo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que considerar qué tan complejo es su sistema y cómo es el esquema de liderazgo para poder plantear un sistema de transición de liderazgo que se acomode a su realidad. Muy bien. Entonces, quería hacer un resumen primero de esta primera sección y después pasar a una segunda sección que atienda más cuál es su rol individual. Entonces, hasta ahora hemos visto que las transiciones de liderazgo siempre se están dando, son varias transiciones y están siempre ocurriendo de manera concurrente a diferentes ritmos. Que se necesita un pool de talento para los líderes y los sistemas de liderazgo. Hay que tener una reserva de talento para hacerlo de una manera exitosa. Que entre más complejo sea su sistema, tiene que tener un proceso más estructurado y ser muy cuidadoso y meticuloso en cómo se generan esas transiciones. Y finalmente, priorizar y secuenciar de manera importante esa realidad para lograr el éxito. Bueno, entonces esa era la primera sección, que es la transición del liderazgo en el mundo de hoy. Ahora vamos a hablar de ustedes dentro del sistema empresarial familiar. Y lo que hemos simplificado el mundo
hemos identificado que hay como 4 arquetipos generales que no son exactos, pero que tratan de reflejar la realidad de cada uno de ustedes en este sistema. Entonces pongamos los 4 arquetipos y vamos señalando cada uno de ellos. Entonces hemos llamado un primer arquetipo que es Mario. Mario es un dueño, es un líder de la empresa familiar, es una de las personas clave en el equipo de decisión y su interés es crecer el patrimonio y pasarlo a la siguiente generación, ¿no? Después está Aurora, que también es dueña, tiene participación accionarial, participa en la asamblea de familia, pero no es un miembro muy activo del sistema empresarial familiar y depende económicamente de los dividendos de la empresa. Es otro arquetipo que hemos encontrado. Y tercero, está Ernesto, que es de siguiente generación, que está comenzando a participar de los negocios familiares y del gobierno y que quiere ser un gran líder del sistema empresarial y familiar a futuro. Y finalmente encontramos a una Andrea, que es de siguiente generación, que es una emprendedora, que tiene su propio negocio, que está muy conectada emocionalmente a la familia, pero no con los negocios familiares, que vive en el exterior y tiene, digamos, su propia vida. Entonces les pido que se reflejen en alguno de estos 4 arquetipos y vamos a ver qué se requiere en cada uno de ellos. Entonces, en términos de actividades, Mario, frente a la transición, debe abordar 3 temas que vemos como fundamentales. Primero, definir el proceso y darle los recursos para que ese proceso de transición sea exitoso. Segundo, invitar y darle la bienvenida a las siguientes generaciones a participar de ese proceso. Y tercero, hacer una transición de roles. Él se tiene que mover a un lado para que haya espacio para los otros. Aurora quiere apoyar a Mario en su transición, ella es su hermana y es muy importante que lo apoye en este proceso. Debe invitar también a la siguiente generación a participar y promover esa unión familiar. Ernesto, por otra parte, pues tiene que promover la conformación de ese equipo de primos. Si él quiere ser un líder, tiene que traer a sus primos a la mesa y tiene que darles la bienvenida y conformar esa dinámica de equipo. Debe apoyar a Mario, a su papá, en el proceso para que sí se quite un poco y dé espacio, y también debe ser como el gerente de ese proceso de transición y de liderazgo para que realmente ocurra. Y finalmente, Andrea debe participar dentro del equipo de primos, apoyar a los miembros de su familia y de su rama a que hagan lo necesario en el proceso de transición, y debe participar en esos eventos de unión de primos y ser parte de ese equipo. Bueno, entonces a cada uno le corresponde una actividad en la transición. Ok, ahora veamos cuál es el desarrollo o las acciones que vale la pena que cada uno de ellos tenga frente al proceso. Entonces, primero Mario tiene que tener la conciencia de que va a pasar a un rol de liderazgo de la propiedad, que es distinto a ser un líder de negocios. Ahora tiene que posicionarse como un líder de la propiedad, de pronto con menor intensidad, no tan en el día a día, y promover esa pluralidad en la propiedad. Aurora, por otra parte, debe participar del programa de desarrollo de dueños activos para entender qué le corresponde y entender un poco del sistema y poder invitar a sus hijos a que participen del esquema, ¿no? Y Ernesto debe tener como primero unas herramientas que permitan entenderle cómo él participa dentro del sistema y cómo va a participar a futuro desde el autoconocimiento. Debe participar del programa de desarrollo de dueños activos para que sea un dueño exitoso. Tiene que desarrollar su capacidad de trabajar con sus primos y construir ese equipo como el equipo central, y debe también participar en
programas de desarrollo del liderazgo de negocio. Y a Andrea, por su parte, también le corresponde pues desarrollarse como dueña activa, también tener ese autoconocimiento para participar como primos y ser parte de ese equipo de primos y en la capacidad de construir el equipo. Entonces, como pueden ver, a cada uno de estos arquetipos le corresponde una acción frente al sistema y una participación para facilitar esa transición de liderazgo. Ok. Entonces, ahora vamos a entrar a nuestra tercera y última sección, donde queremos compartir, antes de sus preguntas, cuáles son los pasos que ustedes pueden tomar para ser exitosos en esa transición generacional. Entonces, lo primero que queremos plantearles es, comiencen por tener una reflexión y un entendimiento de su sistema, ¿no? Entonces, lo primero, ¿cuáles son los retos específicos que enfrenta su sistema? ¿Cuál es la complejidad que tiene? ¿Cuál es su modelo de liderazgo? ¿Y cómo se van a entender? Ok. Después, una segunda consideración muy importante es entender, hacer el inventario del talento y de las capacidades que tiene su familia y la organización para motivar esos actores clave. Entonces, ¿cuál es el inventario de lo que quieren esos actores? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué habilidades tienen? Y también plantear cuál es la cultura de la familia actual y de la organización que se quiere mantener. Entonces, un inventario de ese talento y de las capacidades es fundamental antes de emprender estos procesos de transición. Y lo tercero es involucrar al talento clave en esos roles y que tengan el momentum y el interés de participar de ese proceso de transición. Estos al final son procesos humanos y es fundamental pues que los humanos estén involucrados y que se suban al proceso. Y que estos procesos atiendan también las brechas que tiene el sistema desde un punto de vista de talento de una manera organizada. Entonces, una vez ustedes entienden el sistema, hay unos 3 pasos que hemos identificado como que les pueden ser útiles para ya abordar el proceso. Ok. Y entonces son estos 3. Primero, definan un proceso estructurado. Ese proceso estructurado parte por definir una aspiración y una visión para los próximos 10 años. ¿Qué es lo que queremos conseguir en los próximos 10 años? Que definan un modelo de liderazgo y de creación de riqueza futura. En 10 años, cómo vamos a ser liderados, cómo vamos a tomar las decisiones y cómo vamos a generar esa riqueza de futuro. Y ahí sí que definan un proceso bien claro de transición y que siempre se acuerden que tiene que estar anclado en sus valores para que ese proceso no desbarate lo que los ha traído hasta acá. Después, desarrollar los foros necesarios para que los actores puedan encontrar sitios desde donde agregar valor. Entonces, si tienen un actor clave, un Mario, que va a transicionar en el tiempo, pues por ejemplo un consejo de dueños podría ser un sitio muy importante para que Mario participe, siga agregando valor, pero que se quite, digamos, del día a día, de las funciones de todos los días, pero que sea un lugar de donde pueda agregar valor y aportar al sistema, que se pueda graduar a ese foro más de dueños y que desde ahí aporte. También se requiere desarrollar un foro para que la próxima generación pueda practicar ese trabajo en equipo y construir el futuro, ¿no? Y se pueden requerir otros foros que son importantes. Pero entonces, escoger esos foros y dar espacio para que los actores del sistema participen y aporten. Y finalmente, ya con un proceso bien estructurado, unos foros, pueden iniciar la transición donde pueda haber un nuevo liderazgo de los negocios que empieza a entrar y a tomar un rol más protagónico, un liderazgo de la propiedad más establecido y más enfocado en la propiedad,
y una siguiente generación ya involucrada y practicando esas dinámicas de equipo a la que nos referíamos. Y es muy importante en estos procesos siempre ir a la comunicación, a esa comunicación permanente y continua que permite que estas cosas se elaboren, y nosotros lo llamamos comunicación 3X, comunicar 3 veces más de lo que tenían planeado, comunicar 3 veces más de lo que se sienten cómodos haciendo y comunicar a 3 veces más actores lo que están haciendo para que estos procesos de comunicación fluyan. Bueno, pues muchas gracias por atender la sesión de hoy. Les pedimos disculpas por los glitches tecnológicos, tratamos de superarlos lo mejor que pudimos, pero pues ha sido un gusto estar hoy acá con ustedes, contestar sus preguntas y gracias por la atención. Pascal, if you want to say some final words and a goodbye. Gracias por la participación. Stay safe and healthy. Muy bien, un abrazo a todos.